bienvenido al programa Perspectiva, programa que estaremos tratando temas sociales de interés. Queremos que esté con nosotros y se pueda comunicar a través de nuestro email, que sería perspectiva@cdminternacional. A través de Twitter nos puede encontrar también perspectiva_CDM. Nos puedes también ver a través de YouTube, /perspectiva CDM, y Google Plus bajo Perspectiva, y Facebook nos encuentra también en Perspectiva. Mi nombre es Irving Figueroa y estamos aquí en esta ocasión hablando de lo que es la violencia intrafamiliar. Sin duda alguna que es uno de esos temas que nunca pasan de moda, siempre están vigentes debido a la cantidad de situaciones que vivimos constantemente con esto. Es para mí un placer, espero que el tiempo que vamos a pasar juntos lo podamos aprovechar. Tenemos hoy un invitado de lujo. Irving, tenemos con nosotros al juez Jorge Lucas Escribano. El juez Jorge Lucas Escribano, además de haber sido pastor en todas las instancias, tenido salas de familia, ahora es juez del Tribunal Apelativo acá en Puerto Rico, pero también es pastor. Así que en esa interacción hoy queremos presentarlo para que juntos, un hombre con tan vasta experiencia, con una dilatada carrera y habiendo tenido de cerca problemas de la vida familiar en ese salón familiar, en esa sala de familia, hoy le vamos a exprimir, vamos a sacar toda esa información. Juez, mucho gusto tenerle con nosotros en el día de hoy aquí en Perspectiva. Aquí, Irving, para mí es una bendición y un privilegio poder estar con ustedes y con los hermanos y el pueblo que nos sintoniza a través de la cadena del milagro. El programa de hoy intenta desarrollar una visión de lo que es el problema de la violencia dentro del entorno familiar. Hemos tenido una serie de conceptos que se nos han querido imponer. Irving, de verdad, tú como joven, siendo tú, dijiste al entrar el Benjamín de este grupo, tu experiencia como varón, más que como pastor, ¿verdad? Porque tú eres un hombre experimentado, pero más que como pastor, como varón, como hombre, ¿cómo te sientes en la sociedad contemporánea cuando se habla de violencia? Wow, estamos confrontando lo que es una sociedad machista. Vemos la influencia de lo que es la crianza y cuando choca y confronta con lo que es, ¿verdad?, una vida sana, la sociedad sana. Así que vemos en Puerto Rico esto, ¿verdad?, que ya viene desde hace mucho tiempo y hay que tratar con ellos, hay que tratar porque a veces son temas que no se tocan porque están ya dentro de lo que es la cultura. Pero hay un mal y ahí está ahí y es evidente. Juez, hay una realidad que no podemos nosotros negar. Vivimos en una sociedad altamente violenta. Eso es. En todos los flancos, todos los ángulos de esta sociedad están saturados de violencia. ¿Podemos nosotros hablar de la violencia intrafamiliar como un aspecto aislado a todo ese marco? Fíjate, hasta esa pregunta nos pone en perspectiva de analizar el tema correctamente, y me explico. Cuando Irving señala lo del machismo, yo les tengo noticias. La violencia hoy en día en el mundo entero es un lenguaje de comunicación. Sí. O sea, ya esto trascendió, ya esto no es algo aislado, esto no es algo fragmentado. Observa que muchos niños en el planeta, sus juegos de entretenimiento tienen que ver con violencia o velocidad. Muchos de los juegos de video que ellos están expuestos es de velocidad o de violencia. Muchas de las expresiones de televisión, mucho en el mundo hispano, tú ves que te dicen, vamos a discutir un tema, y ponen 4 sillas, hay una moderadora o un moderador con unas tarjetas para hacerle una pregunta a una persona para discutir un tema, tienes el público, y no pasan 2 minutos de programa que se están insultando. Lo llamado reality show. Se están agrediendo. Y ese es el verdadero mensaje. Entonces, la niñez y la juventud que viene subiendo aprende que el analizar un tema debe tener violencia en algún punto, ¿no? Las universidades. Siempre vas a encontrar 2 o 3 profesores que lamentablemente se filtran en esto y le enseñan a los jóvenes en las universidades el modelo de usar la violencia para expresión. En el ambiente universitario, si tú no crees como cree ese grupo, eres víctima de la violencia. Pero eso se le llama expresión y eso es correcto. Y la prensa le hace coro a eso. Avala. Exacto.
Cuando tú miras entonces todo ese componente, te das cuenta, los héroes en la televisión, los héroes en las películas de acción resuelven sus problemas con violencia. Así que toda una niñez que viene subiendo en este planeta entiende que la violencia es correcto y ha pasado a ser un mecanismo de expresión. Ahora, como el tema que nos interesa en este instante es el de la violencia intrafamiliar, yo quisiera, usando su experiencia, yo sé que su marco legal es sobre todo a nivel de lo que es la jurisprudencia norteamericana y sobre todo en Puerto Rico donde usted ejerce, pero me gustaría que habláramos un poco de esto, porque yo entiendo desde mi perspectiva bastante común, bastante sencilla como ciudadano, me persuado de que cuando se habla de violencia doméstica pareciera que se estuviera hablando exclusivamente de violencia entre el varón hacia la mujer. De hecho, hoy ha progresado, si se le puede llamar así, y se le llama violencia de género, como si esto fuera un aspecto exclusivamente debido al sexo. Es un disparate, eso de género. Eso es una ideología que está corriendo en el planeta, donde el ser humano nace como si fuera un pedazo de carne y en el camino esa persona va a escoger lo que es, ignorando su biología, ignorando la historia, ignorando la humanidad y los cromosomas y todo lo que conlleva un cuerpo. Que envuelve. O sea, un género es algo que no tiene definición, puede ser cualquier cosa eventualmente. Pero el error que hay desde las ópticas gubernamentales, por ejemplo, es que se atiende el problema de violencia intrafamiliar entre hombre y mujer como que el hombre nace abusador y la mujer nace para ser víctima, y eso no es correcto. Lo que pasa es que, como decía Irving, hay toda una formación social. Está la negligencia de los padres en la crianza. Educación. ¿Por qué el hombre es más violento? Bueno, porque el hombre tiende a ser más rústico en su expresión. Pero porque un hombre es maltratante contra una esposa, por así decirlo, ¿verdad? Pues tiene que ver mucho en la crianza de su vida personal. Si nunca respetó a su mamá, si no obedecía a su madre, no va a respetar ninguna otra mujer en su vida. Eso es una de las cosas. Otra de las realidades es que hay relaciones que son pecaminosas, que son incorrectas, que no tienen el respeto que debe tener un matrimonio. 7 de cada 10 casos de violencia doméstica en Puerto Rico vienen de relaciones que están conviviendo. Ok, me dice primero que entonces el elemento respeto, la ausencia de ese elemento educativo, formativo del hogar, es el primer elemento que nos lleva hacia este concepto llamado violencia familiar. Una formación valorativa donde el niño, desde que va creciendo, respeta la idea de su mamá, valora el consejo de mamá. Tiene que haber sujeción a lo que la madre dice. ¿Qué vemos en la mayoría de la crianza? Que por lo menos en lugares hispanos es el contexto más fuerte que yo te puedo hablar. Hay un problema de disciplina con un niño y le dicen, deja que tu papá llegue. Sí, es correcto. No, el niño te tiene que respetar a ti. Ok, hay una verdad que en mi análisis, en mi búsqueda, me encuentro a unas autoras o a unos autores, Helen Joyce y Marianne Leaf Paley, escriben un libro en el cual redactan lo que es el concepto para ellos de lo que es violencia intrafamiliar. Y dicen que el término implica una variedad de fenómenos entre los que se encuentran componentes de la violencia contra las mujeres, contra el hombre, contra el maltrato infantil o padres de ambos sexos. O sea, la violencia puede ir en cualquiera de estos sentidos, incluso entre los hijos, entre los padres, entre los cónyuges, entre la mujer, de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer. ¿Es eso lo que realmente nos están planteando hoy en día los medios? ¿Nos enseñan que eso es violencia o están sectorizando exclusivamente la violencia? No, el medio lo que enfatiza es la violencia entre los componentes adultos. Y lo que quieren promover y están promoviendo ya no es solo la violencia hombre-mujer, sino que tú notas que lo que es impacto ahora, lo que es noticia, es la violencia que sea hombre-hombre, mujer-mujer, dentro de un alegado contexto familiar. Y eso es lo que se está dando mucho énfasis, pero como tú muy bien señalas, hay tantas violencias que se ha tenido que aprobar varias leyes. La de violencia intrafamiliar, que en algunas naciones, como en Puerto Rico, se le llama ley de violencia doméstica, pero tienes la ley de maltrato de menores, tienes una ley de maltrato contra el ciudadano de la mayor edad, contra los envejecientes, tienes una ley, por lo menos en Puerto Rico, el inciso M de la ley 140 de Estados Provisionales de Derecho, que cuando los adultos son maltratados por los hijos menores de edad o por gente bajo su tutela o su custodia. O sea, que ya, hay hasta ley de maltrato de animales, hasta el perro en la casa está protegido. O
sea, todo un tinglado de leyes, ¿verdad? Toda una red de leyes para atender un serio problema que tiene unos orígenes que son profundamente familiares y que son, ¿verdad? De impacto en todas las áreas. Y fíjese, tocó algo importante, el origen de esta situación, dónde nace y quién tiene que tener cuidado de ello. Importantísimo analizar esto porque muchas veces hablamos del problema, hablamos de los causales del problema y de las consecuencias, pero ¿cuál es la raíz? ¿Cómo podemos nosotros reconocer que estamos creciendo en un ambiente que puede crear una personalidad violenta? Bueno, como te estaba señalando, están todos estos componentes externos, pero yo tengo que ir al modelo de familia. Vamos al modelo de familia porque el modelo de familia que aparece, por ejemplo, en el tercer código de leyes más antiguo del planeta, que es el Pentateuco. Son 3 códigos, ¿verdad? Los más antiguos. Sí. Tienes el Pentateuco, tienes Hammurabi y Lisivistar, que es antes del primero. El único código que tiene una narrativa antes de las leyes, pues es el Pentateuco. Cuando tú entras al libro del Génesis, tú te vas a dar cuenta que antes de formar las naciones y antes de formar las tribus, lo que se establece es un modelo de familia. El hombre y la mujer como administradores de toda una creación. Y si tú miras bien esa narrativa, te vas a dar cuenta que cuando el Creador ve al hombre solo, le hace ayuda idónea. Y hay todo un proceso para que tenga esa ayuda idónea. Y la figura que lo ilustra bien increíblemente gráfico y bien claro es que de la costilla el Creador hace una mujer y la conecta al hombre. El hombre necesita una mujer que sea su coigual. Ambos son valiosos, ambos son maduros. De la costilla no le dio un adolescente para que él la terminara de criar. ¿Y que tú estás viendo en la sociedad? Adultos interactuando con menores. Se ha convertido en una práctica. Y lamentablemente muchos de los códigos civiles del mundo hispano reconoce que es posible casarlas desde los 14 años, que es una niña. ¿Podemos decir de alguna forma que las leyes humanas en cualquier parte del mundo, tratando de ser justas, se están alejando cada día más de ese código moral o de esos códigos morales como es el Pentateuco? Pero fíjate, volviendo al Pentateuco, ¿por qué el hombre necesita una mujer que lo ayude en la vida, sea idóneo, que son coiguales? Una mujer de verdad, una mujer de verdad habla y el hombre la tiene que escuchar y tiene que valorar lo que cree, lo que piensa. Ella debe maximizar en él su potencial. Un adolescente no tiene eso. Oye, qué interesante. Perdón, Irving, porque es que es interesante lo que acaba de decir. Yo quiero puntualizarlo. Entonces él no la respeta como mujer, o sea, la ve como una mascota. Mira, lo que yo estoy viendo en la sociedad. Yo tengo cientos de casos, Aquiles, donde el hombre asesina a la mujer. Los medios de comunicación te reseñan y te puedo tener aquí un caso. La mujer tiene 37 años, dice aquí, buscarlo, la mujer tiene 37 años. Perdóname, que esto es tan abundante. Perdón, 27 años. Mujer tiene 27 años, él tiene 35. El día que la asesina. Pero entre ambos han procreado niños y tienen un niño de 11 años. Estaban separados mientras una orden de protección. Cuando tú haces la ecuación que pones el día que la asesinaron, les restan los años de relación, vas a ver la edad que tenían cuando comenzaron. En este caso, él tenía 23 y ella 15. Como hay cientos de casos. Si alguien tiene duda, puede buscar el periódico de circulación general de Puerto Rico, El Nuevo Día, septiembre 28 del 2004, está reseñado este asesinato. Ahora, yo iba a puntualizar algo, porque en esa interacción que se da, hoy en día se da en ambos sentidos. Hay mujeres adultas que están criando prácticamente a sus cónyuges. Correcto. Entonces, yo me voy a un punto. Hay un planteamiento escritural y me llama la atención que un juez, ¿verdad?, traiga como código de leyes y de reglas morales y reglas para la violencia al Pentateuco. Por eso yo quiero hacer el énfasis allí. Y entonces dice que en un momento determinado Dios le pregunta a Adán por qué andan en la condición que anda, cuando le dice que está desnudo, qué sé yo. Pero Dios no le dice, ¿qué pasó con tu mujer? No, cuando Él le dice, fue la mujer, entonces Dios habla directamente con la mujer, validando eso que está diciendo, de que ambos tienen que ser oídos. Claro. Fíjate qué interesante. O sea, ¿por qué el hombre necesita una mujer? Porque cuando tú miras la vida real, las mujeres ven las cosas distintas al hombre. En la inmensa mayoría de los matrimonios, muchas discusiones, se va a tomar una decisión,
El hombre llega emocionado a su casa, le dice, esto es lo que vamos a hacer, y ella le dice, ujú. Y cuando él le dice, ¿qué tú crees? Y entonces empieza esa mujer, la mujer que es mujer de verdad, a hacerle preguntas. ¿Y eso? ¿Tiene garantía? Y él dice, bueno, yo creo que sí. La segunda pregunta que ella te hace, ¿tú conoces bien al vendedor? ¿Tú puedes confiar en él? Bueno, se ve buena gente. A la cuarta pregunta, el hombre está enojado. ¿Te pasa eso a ti, Irving? Bueno, tenemos tema para Testifica, largo. testifica. Vamos a una pausa. Estamos aquí con el honorable juez Jorge Lucas Escribano, doctor Aquiles Fuenmayor, y este es su programa Perspectiva. Vamos a una pausa y volveremos enseguida. When you throw away money on wasted electricity, you're throwing away everything you could have bought with it. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Bienvenido a su programa Perspectiva nuevamente. Estamos tocando el tema de lo que es la violencia intrafamiliar con el honorable juez Jorge Lucas Escribano, doctor Aquiles Fuenmayor. Acuérdese comunicarse con nosotros al email perspectiva@cdminternacional, a través de Twitter, perspectiva_, o sea, raya abajo, CDM. Nos puede localizar o puede ver a través de YouTube, Google Plus, bajo Perspectiva, y Facebook también nos puede buscar bajo lo que es Perspectiva. Bueno, el tema está interesante, ¿Y cuál sería entonces el próximo paso? ¿Qué vemos aquí en este modelo? Fíjate, hay algo que a mí me llama la atención. Martin Luther King, que por cierto era pastor también, Martin Luther King decía, la violencia crea más problemas en la sociedad que los que resuelve. Teníamos un planteamiento hace un rato, y usted, juez del Tribunal Apelativo de Puerto Rico, usted cita el Pentateuco y dice que es uno de los 3 códigos más antiguos de la humanidad. ¿Acaso eso no es religión? Porque estamos hablando de violencia intrafamiliar y los medios, las leyes, nos quieren hacer ver las cosas de una manera que, por cierto, son muy distintas a las que plantea el Pentateuco, que plantea la Biblia en general. Entonces yo me pregunto, ¿por qué usted puede citar el Pentateuco y cita la Biblia como un elemento fundamental para tratar de retener ese daño tan nefasto que viene causando la violencia intrafamiliar? Bueno, porque tienes que analizarlo desde una óptica total. El derecho no opera en el vacío. El derecho tiene unas fuentes. Te cito en el caso del Pentateuco, hay una deidad que le revela la ley al hombre. En el código de Hammurabi está la deidad Ra que le informa al rey también su óptica de lo que es el derecho. La religión es una cosa y el derecho es otra, pero ambos coinciden mucho en los valores, por ejemplo, fundamentales de la moral. Tú tienes un código penal en las naciones. Pues si tú dices, vamos a sacar la religión de la nación, porque es un concepto, del derecho, vamos a sacar todo lo que sea religioso, todo concepto moral religioso, porque eso es un abuso y todos estos argumentos que se están levantando. Perfecto, pues tienes que legalizar el asesinato, tienes que legalizar toda una serie de conductas que son pecados bajo los códigos morales de la religión, que en el Estado de Derecho real, para tú tener una convivencia sana y pacífica en un pueblo, tienes que copiarlo. El no matarás, la situación del adulterio, el no robar. Mira, es con los códigos que dicen no robar y hay una población robando abundantemente en la humanidad. Imagínate que fuera legal robar. Pues entonces no hay problema. Yo te quito lo que tú tienes y sigo caminando y no hay ningún tipo de consecuencia social, ¿no? Pero volviendo al punto de la familia, vamos al incidente de la costilla, de que el creador hace una mujer y la trae al hombre. Mira, cuando una mujer es mujer, valora mejor su relación y tiene más mecanismos de defensa contra el abuso. Y yo lo que te quiero decir a ti, que de cada 10 casos de violencia intrafamiliar, donde es entre hombre y mujer, las relaciones entre adultos, 7 de cada 10 casos tienen un componente que conviven
o hay una distancia de edad en el momento que se formó donde ella estaba rondando en los 14, 15, 16, 17 años. Invariablemente. Hay otra estadística que no se habla de ella, y es que muchísimos de los casos de violencia que se dan entre personas que conviven, que tienen relaciones sexuales, muchos de estas, más del 50% se da en casos que no son matrimoniales, que se sufre por encima del 55%, se sufre violencia en las relaciones no matrimoniales. Y por la sencilla razón de que aquí tú tienes que ver que una cosa es convivir y otra cosa es un matrimonio. En el matrimonio hay compromiso, en el matrimonio hay entrega, en el matrimonio tú entregas la finanza, en el matrimonio tú crees en el otro cónyuge. Te modifica la vida. O sea, el matrimonio es, vamos a poner de esta manera, te transforma. Por eso es que cuando viene un divorcio no termina la relación, la modifica jurídicamente, porque si procreaste hijos, vas a estar luchando las custodias o vas a estar luchando las pensiones de pasar alimentos a los menores de edad. Terminaste la relación, tus hijos crecieron, vienen los nietos, vas a tener que coincidir en las graduaciones, en los funerales, en los hospitales, te modificó la vida. Y es una experiencia, trasciende ya lo psicológico, pues son experiencias que nunca vamos a olvidar. Toda ruptura es dolorosa. O sea, el matrimonio es una cosa, el convivir no tiene no tiene el compromiso. La entrega. Por eso es que el que convive tiene otras relaciones con otra persona y no adultera porque no rompe ningún pacto. Porque no había pacto. No tiene pacto. No se inicia. Pero lo interesante de todo esto es que las personas que mantienen, yo no lo llamo convivir, porque aquí nosotros estamos conviviendo, yo llamo a esto concubinato, como lo decían mis abuelos. Concubinato, amancebamiento, acortejamiento, que era lo que, ¿verdad? Sí. Esa convivencia sin estar casado legalmente, me decía una vez una persona, mire, lo que pasa es que los papeles no hacen la diferencia. Y yo, no, papeles tienen los perros de raza. Los papeles no es que hagan la diferencia, es la formalidad en el compromiso, en el mira. Por eso es que en la metáfora de Génesis dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una de las cosas que tiene que ver eso es que en el matrimonio no hay secretos. Claro. Todo está expuesto. Ahora, usted viene mencionando algunas cosas que tengo que resaltar y puntualizar aquí. Número uno, es la falta de una formación adecuada en el entorno familiar. Es decir, si yo no soy proactivo en tener una familia protegida contra la violencia, puedo generar de allí elementos violentos que vayan a dañar la sociedad. En segundo lugar, estamos hablando del efecto amoralidad, es decir, la falta de una moralidad o la inmoralidad, la ausencia de elementos morales que rijan la conducta, trae como consecuencia violencia también. Y un tercer elemento que estamos viendo es la forma propagandística, la mediática, que nos está llevando todos los días, dijo usted, a dos cosas: violencia actual y velocidad. Yo no sé si estos dos conceptos parecieran ir como de alguna manera enyuntados. Correcto. Porque todo es de inmediato y eso trae consecuencias que vemos a niños criando niños y esto es un proceso de violencia. Entonces mi pregunta viene, en todo este aspecto, viene hacia esto. Si la violencia es un factor multifacético, es un elemento multifactorial que está afectando a nuestra sociedad, ¿por qué los gobiernos no lo atienden de esa manera y lo atienden de forma tan puntual? ¿Por qué las leyes fracturan en tantos ángulos distintos que perdemos entonces de vista el elemento violencia? Porque tienes un fenómeno de que los entes que hacen las leyes, si los miras, cambian cada 4 años, tú puedes tener diversas personas interactuando que en muchas ocasiones tú vas a ver las discusiones públicas que hay en los medios de comunicación, son superficiales las discusiones. Yo todavía no he escuchado en los congresos escuché un congreso de criminalidad, parte un ejemplo, que decían que el criminal venía del lecho más pobre, no se ha educado, viven en lugares de alto riesgo, como que el criminal es la persona que no está educada, que fue pobre toda su vida, y yo te tengo que decir que eso no es correcto, que eso es una visión equivocada de algunas personas que estudiaron sociología y que lo han perpetuado en unos textos, y hay tribunales que han repetido eso. Pero búscame tú un solo caso, ustedes televidentes, un solo caso de corrupción donde el funcionario que fue arrestado no tenía estudios. Búscame un solo caso, Irving, donde esa persona que ha sido procesada criminalmente estaba desempleado. Que es el otro extremo. Búscame un solo caso de corrupción donde la persona era un usuario de droga
todos tenían empleo, todos tenían reconocimiento, todos tenían educación, tenían ayudantes, tenían carro del gobierno, celular, pero tenían un problema de moral. La Biblia lo llama pecado, la codicia en el corazón. Entonces, lo mismo pasa en el área de familia. Entonces, empiezan a aprobar una serie de leyes ahora mismo. El hogar se supone que luche por la crianza de los menores. Como algunos hogares no cumplen con eso, el gobierno entra en lo que se llama el poder de parens patriae. El Estado tiene que proteger a esos menores. Pero el gobierno, por más intención que tenga, no tiene corazón. O sea, si no te aman en tu casa, el gobierno no te va a amar. Es que entendemos que no es la función. La formación y la educación empieza en la casa. Correcto. No debe ser trabajo del gobierno. No, exactamente. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Como el hogar, algunos hogares no lo pueden hacer y el Estado tiene la frustración de que pueda tener recursos o no puede lograr el efecto que se supone. ¿Qué tú crees que hacen las mentes brillantes en el planeta que tienen que ver con la ley desde el punto de vista de la legislación? Darle un empowerment o un poder al menor que tome las decisiones. Y la agenda oculta que hay detrás es un movimiento mundial, eso viene desde las Naciones Unidas. Es sacar a los adultos del medio para que el niño tome su propia decisión. Claro, y aquí se intentó en Puerto Rico. Hace algún tiempo atrás, la Carta de Derechos para el Niño, yo la recuerdo que yo mismo la discutí con el proponente y era una cuestión desastrosa. Y se aprobó la Carta de Derechos del Joven, pero ¿qué definición le ponen mucha de esta gente? Que comienza desde los 13 años. Entonces, claro, tratas como adulto a un menor de 13 años y ahí tenemos un problema. Hay una pregunta aquí que tenemos que traerla porque el tiempo no nos va a permitir atender todos los asuntos, pero esta es muy importante. En Puerto Rico, específicamente, hay una ley llamada Ley de Violencia Doméstica, la Ley 54. Yo, en mi carácter de consejero familiar por muchísimos años, he tenido que atender a mucha gente, de hecho vienen de los tribunales, del Departamento de la Familia, y me doy cuenta de que mucha gente activa esta ley no con la intención de que haya una acción penal, sino más bien una acción de ayuda, buscando un mecanismo de ayuda a su situación familiar. Pero hay una pregunta que me surge, ¿cuánto le cuesta a un gobierno, a una sociedad, la activación de una ley de esta que luego no llega a cumplir el propósito para el que fue creado? Bueno, pero yo entiendo que sí cumple un propósito para el que fue creado. Lo que pasa es que en el caso particular de esa ley que tú mencionas en Puerto Rico, tiene dos herramientas que son muy buenas. Una es una herramienta de orden de protección que va dirigida en su origen a intervenir en una crisis y separar los componentes en lo que se ve que está sucediendo, si necesitan ayuda o no necesitan ayuda. Eso es en casos que no hay tanta peligrosidad. Pero tienes otro componente dentro de la ley que es la herramienta penal para castigar el maltrato. O sea, son dos herramientas. Entonces, como no hay dos casos iguales. Pero no falta una ahí donde haya el proceso educativo, formativo, porque mucha de esta gente lo que está buscando es ayuda y no hay a dónde encontrarla. Lo que tienes que ver es que, mira, no es lo mismo tú intervenir con una familia que tiene unos componentes de perpetuidad, de hijos, de relación, a aplicar esa ley a dos personas que pasaron una noche en una discoteca y salen en el carro y tienen sus cosas y llegan por violencia doméstica. Son dos escenarios totalmente distintos, pero le puedes aplicar la misma ley. Entonces, interesante. Sí, o sea, en un caso está ocurriendo un crimen. O sea, que esa ley está exactamente movida por la sexualidad, el acto sexual intervenido. Esa ley originalmente se trajo para manejar un problema de violencia intrafamiliar que cuando los policías llegaban a la puerta de la casa decían, eso es una pelea matrimonial y ahorita se arreglan y no nos metemos. Entonces ocurrían cosas crudas, ocurrían crímenes horrendos porque el maltrato, aunque sea de un esposo contra una esposa, es un crimen. Claro. O sea, y eso hay que entenderlo. Entonces el Estado como que no entendía eso por una tradición, por la cultura, que es más profundo, ¿no? Y el Estado tuvo que actuar y decir, no, un momento, eso es un crimen y vamos a actuar, nos vamos a meter adentro para tratar de corregir eso porque eso no es correcto, aunque los adultos consientan, vamos. Ahora, la ley ha ido cambiando, acuérdate que eso es desde 1989 que se aprueba esa ley en particular, estamos ya en el año... 2013. Exacto, estamos en el siglo XXI, eso se aprobó en el siglo XX y las cosas empiezan a cambiar. Entonces se le han añadido todo tipo de relación a esta ley que no necesariamente es familia. Y por lo tanto el trato que tú quieres darle, por ejemplo, por eso es que tú ves que en la orden de protección se hablaba de alimentos, se hablaba de custodia.
porque tenía un sentido de ser inmediato, atender una crisis o darle el remedio penal, que eran los casos extraordinarios, la esposa que era golpeada o el esposo que era golpeado, que cuando llegaba a los tribunales se le reían en la cara, que si el hombre lo maltrataron, que si se deja abusar de la mujer, o sea, Pues había muchas cosas. podemos decir que este es un paciente, hablando de la sociedad violenta, que es un paciente que necesita un equipo multidisciplinario para ser atendido, que un solo equipo no lo puede, que un solo individuo no lo puede atender, o una sola área, por ejemplo, la legal sola no va a resolver esto. Mira, la parte legal no resuelve todo porque yo miro los tribunales como los hospitales. Quien llega a un tribunal llega en crisis y necesita ayuda, igual que el que llega a un hospital. Y ahí te estabilizan y de ahí te pueden pasar a otra etapa en el proceso para tratar de... La pregunta que ustedes hicieron, que va dirigida a cómo se maneja el caso, es lo que puede hacer la gran diferencia. Pero la ley no resuelve el problema. Wow, wow. Interesante. Estamos tocando el tema de la violencia intrafamiliar. Queremos decirle que nos puede hacer sus preguntas, puede comentar respecto al programa y a la temática al email perspectiva@cdminternacional, a través de Twitter, @cdm. Así que nosotros vamos a una pausa, pero prometemos volver con este interesante tema. Dicen que cuando enfrentas un peligro extremo, tu vida pasa frente a ti. Si piensas que eso es triste, considera enfrentarlo sin tener todavía una vida que pase frente a ti. Los choques son la causa número 1 de muertes de niños entre 1 y 13 años. Las heridas y muertes pueden prevenirse usando el sistema de protección adecuado. Visita safercar.gov para saber cuál es el apropiado para cada edad y tamaño. Bienvenido, gracias por seguir con nosotros en este tu programa Perspectiva, tratando y analizando lo que es temas sociales. Y en esta ocasión estamos hablando de lo que es la violencia intrafamiliar. Acuérdese, puede escribirnos a través de Perspectiva P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627. Puede también comentar respecto al tema, dar alguna opinión a través del email perspectivaroda@cdminternacional. Puede encontrarnos a través de Twitter, YouTube, Google+, Facebook, todo a través de Perspectiva. Bueno, el tema es extenso, es un tema muy interesante, actual, pero tenemos que hablar de otro tema, o sea, dentro del tema hay que tocar otra temática. Sí, tenemos que ir en paso y tenemos que aprovecharlo porque el tiempo televisivo y radial no es per seculum seculorum y necesitamos concluir. Y en esa conclusión, y agradecemos mucho la presencia del juez Jorge Lucas Escribano, juez del Tribunal Apelativo acá en Puerto Rico, pero tiene experiencia tribunalicia, pero además es pastor, compartir con nosotros su experiencia y ayudarnos a nutrir a nuestra audiencia, que no solamente es a nivel de Puerto Rico, sino a nivel de toda Hispanoamérica y hispanos en el mundo entero que puedan accesarnos. La pregunta que conviene ahora y que nos lleva es, ¿hay alguna esperanza en medio de toda esta vorágine? Estamos en un mar lleno de violencia, violencia mediática, violencia corporativa, violencia en las calles, la violencia delictiva, violencia psicológica. La violencia tiene una cantidad de nombres distintos. Hay esperanza, hay oportunidad, podemos enfrentar eso, podemos hacer una familia que pueda estar vacunada contra ese tipo de conductas. Libre de violencia. Sin lugar a dudas, yo creo que sí. Tenemos que reforzar precisamente la familia. La función, por lo menos los medios de comunicación. Yo hablé en una ocasión a los comerciantes en Puerto Rico, una asociación que se llama Cámara de Comercio, y me dieron la oportunidad de traer una conferencia.
Y yo les lancé un reto. Yo les dije, ustedes son los que pagan los anuncios comerciales y ustedes son los que le tienen que decir a los publicistas y a los creativos en las casas de publicidad el tipo de mensaje, el contenido que ustedes quieren llevar, donde no se glorifiquen unas conductas que erosionan en la sociedad. O sea, cada componente, la educación tiene una función que hacer, la iglesia tiene una función que hacer, el modelo que se presente a la comunidad, lo que se proclama en el púlpito, lo que se modela como conducta, los padres. Mira, una de las cosas centrales que pueden detener esta hemorragia son los padres. ¿Cómo tú vas a permitir que tu hija de 14 años salga al cine con un joven de 18 como si fuera adulta y se la pones en las manos a otra persona? Entonces, cuando tú permites y toleras este tipo de relación, no pasan varios años que tienes que estar en un funeral. Esa es la vivencia, esa es la experiencia. Y que este tipo de relaciones se están dando sin la supervisión adecuada, porque ir al cine sería lo menos peligroso en comparación con las situaciones en las que se encuentran. Estamos hablando de discotecas, lugares nocturnos, lugares de festejos entre adolescentes y adultos. Ahí tú has traído un punto poderoso. Las discotecas de antes no son como las de ahora. Antes las discotecas era un cuarto medio oscuro con una bombilla en el medio, una lámpara así, tirando luces hacia todos lados. Había una barra o un bartender o una taberna ahí en una esquina, un DJ en la otra esquina. Más o menos se veía todo el mundo. Ahora las discotecas tienen cuartos oscuros. Entran allá y practican una serie de rituales extraños de sexualidad. La epidemia sexual de enfermedades que están pegándose entre juventudes que no saben quién los contaminó. Todo eso en discotecas de antes. ¿Qué tienen que hacer los mismos jóvenes? Hay que darle la información adecuada, que observar en una relación, si hay uso de alcohol, si hay uso de droga, los factores de riesgo, la figura que ustedes conocen que antes había en cualquier relación, un chaperón o chaperona que le llamaban, que había una persona adulta, que iba, y tú ibas a salir, ibas una tía, iba un grupo, ¿sabes? Era como una supervisión. Esa película El Padrino, yo recuerdo en la película del Padrino cuando el Michael Corleone lo envían a Sicilia y se enamora de una siciliana. Y la figura de la parte bien bonita de la estampa que ponen, él con la siciliana caminando y la mitad de la familia de la joven detrás. Sí. ¿Sabes? La familia tiene que tomar unas acciones en términos de la protección de sus hijos. Retomar lo que es la formación. Que es la función. La función supervisora. Si tú no amas a tus hijos, ¿quién te lo ama? No se puede ser padres a control remoto. Correcto. Ahora, hay algo que sin duda está afectándonos en todo este proceso, y es la falta de la paternidad responsable. Pero para llegar a la paternidad responsable, entonces necesitamos maternidad responsable. Así que estamos hablando de un círculo vicioso. Yo quiero romper ese ciclo. Vamos a comenzar con una niña que en este momento está estableciendo relación con un muchacho que viene de una familia disfuncional, viene con una serie de situaciones, y vemos como ese jovencito desde el arranque empieza a querer actuar de una forma agresiva, que se comporta agresivo con el gato, que no obedece a su padre, que a su madre no la respeta, pero él dice que ama a esta niña, que él adora a esta niña y le hace corazoncitos atravesados por flechas y le canta canciones románticas, pero toma todas estas actitudes. ¿Qué debemos hacer allí? Pues mira, hay que decirle a los jóvenes, una de las cosas que yo le digo en las conferencias es que observar. Si el joven le grita a su mamá, tienes que observar eso. O sea, hay un factor y es el poder, abuso de poder. ¿Cómo podemos detectarlo? Bueno, en la conducta. Si se supone, como regla general, que tú estás durmiendo más o menos a cierta hora, si ya tú ves que después de cierta hora es que los llaman, que a las 2 de la mañana te tienen en el teléfono, que te están interrumpiendo el descanso, eso es una conducta que no es correcta, o sea, no es adecuado. Yo le digo a los jóvenes, noviazgo, relación que te lleva a ti a retar a tus padres. Hay algo malo ahí, ¿sabes? Hay algo tóxico que tú tienes que entender, no hay una sujeción. En el proceso de violencia hay un gatillo que dispara la violencia. Yo pregunto, para que haya un agresor, tiene que haber una víctima que actúe como víctima. Una víctima que lo tolere. Por eso es que cuando la relación es desigual, la víctima no tiene las herramientas para enfrentar eso. Pero debería buscar ayuda por lo menos. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí entran los ciclos.
que llaman en todo esto, pues se maltrata, te piden perdón, después de la promesa, le ya lleva las flores o la invitan a comer y vuelven a lo mismo. O lo invitan porque hoy O en lo día, invitan. porque hoy en día los roles están bastante distribuidos y la situación es bastante distribuida y no queremos caer en ese error de tipificar por sexo la violencia. Déjeme decirle, ¿es violento el hombre o es violenta la mujer? El asunto de la violencia está en el corazón de un hombre que se ha alejado de los planes de aquel que lo diseñó. Yo creo que básicamente es eso. No, tú no encuentras un solo modelo bíblico donde se aprueba la violencia intrafamiliar. Vamos. A ver, aunque este programa no va dirigido a ser religioso, a ser religioso, a hacer proselitismo, la pregunta es, la mayoría de nuestra América es cristiana, de algún apellido denominacional, pero cristiano. ¿Un cristiano debería aprobar de alguna forma la violencia como medio de relación? No, porque está retando el propósito de Dios. Para que lo veas bien panorámico, el hombre desde la óptica cristiana es cabeza de familia. No es que sea el jefe, no es que es el dueño, no es el que es capataz de la cuadrilla, pero para ser cabeza de familia, en esa mente no puede haber celo, en esa mente no puede haber duda, en esa mente no puede haber pornografía, en esa mente no puede haber codicia. La mujer que se sujeta en ese modelo debe sentirse amada, valorada, segura, protegida, escuchada, atendida. ¿Y qué pasa cuando entonces en esas dos mentes lo que hay es competencia? ¿Donde cada quien quiere ser superior al otro? Pues entonces ahí tú no tienes una relación conforme a lo que es ser cabeza de familia, lo que es el propósito de la sujeción de Dios para la familia. O sea, que debemos, en vez de competir, cooperar y vernos como miembros de un mismo equipo buscando ganar. Son parte de un solo cuerpo. O sea, cuando tú te fijas en el matrimonio, se complementan, se unen, se integran. La gente va cambiando en la vida de familia. Cuando te llegan los hijos, tu vida cambió. Tus prioridades económicas cambian. Tus planes ahora se posponen, los planes personalísimos. Digo, se supone que sea así. Cuando entra el factor egoísmo, tú vas tú primero y tus hijos pasan hambre. O sea, ahí es que viene este abrirse a que la gente se deje guiar. De ahí la formación del hogar, los padres observando, los abuelos. Mira, Aquiles y Irving, esta es la época que más abuelos tiene en la humanidad. Sí. Porque Dios tiene un plan con la niñez que requiere que sus abuelos estén vivos. Que esa primogenitura, esa sabiduría. ¿Qué sería de esta sociedad si no hubiera abuelos? No, pues imagínate. Esta sociedad actual específicamente del siglo XXI. Habría muchos niños deambulando. Inculcando y están formando los hijos de los hijos. Vinieron a sostener. A salvar. Sí, a ayudar a padres a retomar y volver a inculcar esos valores tan importantes que han salvaguardado la sociedad, la han protegido durante tantas generaciones. Y que los abuelos tienen, por mor del tiempo, vamos a ponerlo experiencia, así, y el tiempo para enfatizar unas cosas. Para educar. Me pregunto yo en todo este proceso, y creo que nuestra audiencia tiene que preguntarse lo mismo. ¿Queremos que esa violencia de la que siempre nos estamos quejando nos contamine? Porque muchas veces hay un lenguaje violento subliminal, escondido, que a veces no nos damos cuenta. Uso un término bíblico que dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Será a veces esa forma de hablar la que genera violencia también? Entre otras, porque la palabra es la que promueve la acción. Por eso es que hay una expresión que dice que lo que tú escuchas te lleva a lo que tú piensas y te lleva a lo que tú haces. Y una vez tú te acostumbras a hacer lo que tú haces, tú tienes un carácter. Por eso es que para cambiar el carácter hay que cambiar la manera de pensar. Y tú tienes que ver qué alimenta tu mente y qué alimenta tu corazón. Si es la cultura que tú ves de descuido, de dejadez, ¿cómo es? El individualismo, que ahora el individualismo es mi derecho por sobre el impacto que pueda causar en la sociedad. El individualismo egoísta, pudiéramos decir. Hay que reconocerlo de esta manera. El que tiene familia tiene que sacrificarse para que esa familia se pueda desarrollar. Pudiera decir entonces que si yo creo y no vivo lo que creo no lo creo. Eso es un trabalengua que uso para que la gente piense en el trabalengua y recuerde el principio. Y el problema es el impacto que lleva en la conducta. Porque una cosa son las grandes ideas que se discuten en congresos y hasta en púlpitos, y otra cosa es la vida real. Yo lo vi en una sala de relaciones de familia, un ejemplo, el famoso divorcio por consentimiento mutuo que tú ves en los tribunales.
La gente se divorcia, sale con un documento de divorcio, pero nunca hubo catarsis, nunca pudieron decir lo que estaba pasando. Y después cuando tienen que regresar al tribunal, vienen a tratar de traer las interioridades que no quisieron atender durante el proceso. Y mira, un divorcio es como tuviera una sala de operaciones. Sí. Y hay que encender todas las luces y ver todas las placas y las resonancias magnéticas para ver cómo está eso por dentro, para poder dar un remedio adecuado. Para cortar correctamente. Correcto. Llegando ya al final de este programa, yo hago una reflexión. El plan, desde la perspectiva cristiana, el plan de desarrollo humano se basa en la familia. Cada vez que ha querido venir a dañar la sociedad y el plan original es atacando a la familia. Correcto. Cuando miramos la mitología griega, hay una novela que a mí me cautivó siendo un muchacho, que es la Ilíada de Homero, donde la guerra entre troyanos y helénicos se da debido a una situación de familia, adulterio. Y todo este proceso sigue dañando, sigue siendo lo mismo. Los daños en la familia, la violencia en la familia está destruyendo nuestra sociedad. Definitivamente, porque si tú logras destruir ese matrimonio que se supone que luche por los hijos, no es que los hijos no puedan sobrevivir, van a sobrevivir, pero con unas cargas que los marcan. Cuando tú escuchas a unos padres que dicen, mire pastor, o mire juez, o mire licenciado, nos sentamos con nuestro niño de 5 años a explicarle que mami y papi ya no se quieren. Y, o sea, como que ellos tratan de justificar su decisión por las razones que sean, diciéndoselo al niño de 5 años, ya con eso ellos resolvieron, se van, el hombre se va de la sala, recoge su ropa y se va por las razones que sean, como que se les olvida que ese niño sigue creciendo, que hay unas lagunas, que ya ese padre no va a estar ahí, y que cuando llegue a la adolescencia va a tener que regresar para atender alguna otra crisis o en la adultez. Esas son realidades. Y por eso es que la gente tiene que manejar sus crisis y trabajarlas volviendo al modelo que sea el de más beneficio para el desarrollo de esa familia. Y la violencia no es ni una opción. Sin duda alguna, la familia es el andamio, es la estructura de la sociedad. Y si ataca, obviamente, a la familia, pues se va abajo. Por eso va abajo la sociedad. Mira, un punto adicional, por eso es que tú no veías en la ley una definición de familia. Porque la familia corre en la sangre. Tú eres hijo de tu papá, nieto de tu abuelo, padre de tu hijo, hermano de tu hermano. Esa era la definición de familia. Cuando el Estado de Derecho quiere entonces empezar a tratar de copiar eso, aplicarlo a otro tipo de cosas, se pierde. Y fragmentarlo, queremos separar, ¿verdad? Quieres separar lo que es esa estructura que ya está bien formada. Y muy bien dicho por los antiguos. Bueno, este es su programa Perspectiva. Qué bueno que sigue con nosotros en esta ocasión con el honorable juez Jorge Lucas Escribano, doctor Aquiles Fuenmayor, y volvemos después de esta pausa para en sí culminar lo que es el tema de lo que es la violencia intrafamiliar. Volveremos enseguida. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear. Evita chocar. Bueno, este es su programa Perspectiva y aquí estamos tocando la temática de lo que es la violencia intrafamiliar. Queremos que si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, sugerencia, nos la puede hacer llegar a través de nuestro email perspectiva@cdm, también a través de Twitter _CDM, YouTube /perspectivacdm, nos encuentra en Google Plus y también a través de Facebook. Y queremos recapitular lo que es la temática de lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Qué podemos decir para entonces en estos últimos minutos comentar respecto a este tema? Antes de
ir a esa recapitulación, tengo que recordarle a nuestra audiencia que si quieren de alguna manera sugerirnos algún otro tema, o si este tema ha sido de bendición a su vida, déjenoslo saber. A Irving y a mí nos estimula, a todo el equipo, a toda la programación se siente estimulada porque es el objetivo de este trabajo. Por cierto, juez, muchísimas gracias, de verdad, es un placer ser tu hermano y tu amigo y agradezco mucho la oportunidad que nos brindas al nutrirnos con tu información. Vamos a recapitular un poco. Si tomamos entonces la visión, podemos decir primero que violencia es algo que surge en el corazón de un hombre o en el corazón de una mujer cuando quiere imponer por fuerza de su propio criterio, sin análisis de ninguna otra especie, lo que es su opinión por encima de los del otro. Es decir, la fuerza del poderoso sobre el más vulnerable sin importar cuál sexo tenga. ¿Podemos decir que esa es la definición más genérica que pudiéramos usar? Bueno, yo entiendo que es un exabrupto descontrolado que obedece a, por así decir, a tratar de no solo imponer ideas o criterios, sino de manifestar su entendimiento más allá de lo que se supone sea normal y real. De eso entonces hablamos de la violencia intrafamiliar, que se trata de cualquier tipo de acto violento de un esposo contra una esposa, de una esposa contra un esposo, correcto, de unos padres contra un hijo, de unos nietos contra un abuelo. Esa violencia que se da en el entorno del hogar. Correcto. Ahora, esta violencia también llegamos a una conclusión de que esa violencia está generando unos conflictos terribles en la sociedad y así entonces tenemos una especie de círculo vicioso que desde la célula fundamental va extendiéndose como un cáncer, correcto, en lo que es la trama social y esto va generando en otros tipos de violencia. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, y se ha glorificado la violencia como una herramienta para resolver los problemas. Necesaria, como algo necesario. Sí, como algo normal. Bueno, alguien escribió en alguna ocasión que las personas se relacionan compitiendo, peleando o cooperando. Así que pudiéramos decir que la gente o compite o pelea generalmente y no está cooperando básicamente dentro del entorno familiar. Eso es así. Y que la cooperación pues es el diseño original que Dios nos dio. Ok, entonces vamos a lo otro. Tenemos la inquietud de que en su intención, vamos a partir de la premisa que es buena, de los gobiernos, queriendo de alguna manera enfrentar este maquiavélico plan de destrucción que es la violencia intrafamiliar, no están logrando el objetivo final porque hay otros elementos que atender, según recojo de todo lo que usted nos ha compartido hoy. Sí, por ejemplo, el tratar de enfocar que esto se debe a que no hay una equidad entre hombre y mujer. Te dicen que como no hay esa equidad es que se genera la violencia. Eso no es correcto. El hombre no nace abusador y la mujer víctima. Lo que pasa es que lo enfocan bien simplistamente diciendo que esto es un problema de igualdad. Mira, se ha luchado tanto por la igualdad de la mujer y el hombre que han perdido de perspectiva toda una naturaleza que hay detrás de esto. El hombre y la mujer somos iguales en derechos, en obligaciones, en responsabilidades, igualmente valiosos. Hay una coigualdad. Pero hay una realidad que es diferente. Por ejemplo, antes cuando tú ibas a un tribunal, a una sala de tránsito, un viernes que estaban los casos de embriaguez, y tú ibas a un calendario y tú buscabas ese calendario, la inmensa mayoría de los acusados eran hombres. Vete a un tribunal hoy en día, busca el calendario un viernes sobre casos de embriaguez y más de la mitad del calendario en ese tribunal son mujeres. Okay. Entonces, llegando a la parte conclusiva, podemos decir que esto trae un costo social terrible, un costo social que nos está destruyendo y que tenemos que hacer algo, pero que sí hay esperanza. Porque la igualdad parte de un respeto, de una coexistencia, de una valoración, de un estilo de vida, no de que quién tiene más poder o no tiene más poder o si tienen poder igual. Eso se trata de eso. Ahí es que está el error en el trato del problema. Hay que ir al origen, a la niñez, a la familia, al hogar, donde sale la gente, a cortar esos modelos de violencia que no son los correctos. La programación, los medios de comunicación tienen que cooperar en eso. Yo, dueño de empresa, no auspiciaría un tipo de segmento en la televisión que lo que promueve es la violencia. Para entonces ir culminando, ¿cuál sería el consejo general global que usted nos daría y la opinión, ¿verdad?, hacia el público que nos ve? Bueno, valoren su familia. Saquen un tiempo para asumir el verdadero rol de familia que cada uno tiene, que la gente desarrolle su vida espiritual, que es otra de las cosas que tenemos que entender. Nosotros le damos cuenta a un creador, a Dios, por así decir, por lo menos en el caso de Puerto Rico, en la Constitución habla de Dios Todopoderoso, puedo hablar en ese contexto.
Que hay alguien que te supervisa y que tú le tienes que dar cuenta de esa familia que Dios te ha puesto en las manos. O si eres hijo, por esos padres que tú tienes o por los hijos que tú tengas. O sea, todos tenemos una responsabilidad que asumir y buscar ayuda, ¿sabes? El que tenga un problema de violencia, busque ayuda, ábrase a un milagro de Dios sobre su vida. Yo diría que una familia no es un ring de pelea. Yo diría que es un equipo que debe trabajar en sinergia para poder lograr el objetivo de diseñar y desarrollar a su máxima expresión nuestras potencialidades. Que los hijos son una herencia que debemos cuidar y atesorar. Por lo tanto, debemos entender que el plan de Dios es superior a los planes o a las ideas que se le ocurren a la mayoría de los elementos que están alejados del plan de Dios en una sociedad. Hay que promocionar y promover lo que es la armonía en la familia. De ahí parte todo. Bueno, es todo por este programa de la temática la violencia intrafamiliar. Hemos compartido con el juez Jorge Lucas Escribano. Gracias por estar con nosotros. Gracias compartir a ustedes ese por tiempo. este privilegio y me gozo. ¿Verdad que está muy bueno esto? Ha sido de gran ayuda. Gracias, doctor Aquiles Fuenmayor, Irving, un por placer. estar con nosotros. Bueno, Programas día. Perspectiva. Muy bueno. Queremos que sigan enviando su opinión y, sugerencias sobre temáticas a discutir en este programa. Soy Irving Figueroa. Gracias por estar con nosotros en Perspectiva.